Hola. La vida en Sierra Azul, un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos de olivos, siempre había sido tranquila y predecible. Aquí, la mayor novedad del día solía ser la llegada del pan recién horneado a la panadería o el nacimiento de un ternero en la granja de los Muñoz. La gente vivía sin prisa, en un ritmo pausado que yo nunca había imaginado para mí. Pero la vida, con sus giros inesperados, me trajo aquí. Cuando la salud de mi abuela Rosa comenzó a deteriorarse, dejé mi trabajo en la ciudad para regresar al hogar donde pasé los veranos de mi infancia. No fue una decisión fácil, pero el deber y el cariño me hicieron empacar mis cosas y cambiar el ruido de la ciudad por el sonido de los grillos al atardecer. Al principio, la transición fue difícil. Acostumbrada al ajetreo constante, el silencio de Sierra Azul se sentía abrumador. Mis días se llenaban de visitas al médico, compras en la pequeña tienda del pueblo y largas tardes escuchando las historias de mi abuela, relatos que había oído tantas veces que ya podía repetirlos de memoria. Sin embargo, había algo reconfortante en su presencia, en el aroma a lavanda que impregnaba la casa, en el sonido de su voz canturreando viejas canciones mientras tejía en la mecedora de la terraza. Y entonces, una tarde cualquiera, lo vi. Un nuevo vecino se había mudado a la casa de la esquina, un hogar que llevaba años vacío. Martín, un hombre de unos 30 años, con una sonrisa fácil y una actitud relajada, estaba reparando el portón cuando pasé por ahí. Así que tú debes de ser la nieta de Doña Rosa, dijo con una sonrisa, limpiándose las manos en los vaqueros gastados. Me detuve, sorprendida por la familiaridad de su tono. Veo que mi abuela no ha perdido el hábito de hablar de todo el mundo, respondí con una sonrisa. Él rió, y por un momento, la conversación fue natural, como si nos conociéramos de toda la vida. Con el paso de las semanas, empecé a verlo por todas partes, en la panadería, en la plaza del pueblo, incluso durante mis paseos matutinos con mi abuela. Martín parecía integrarse rápidamente a la vida del pueblo, saludando a todos con una sonrisa, ganándose la simpatía de los vecinos con su carisma despreocupado. Una tarde, mientras regaba las plantas en la terraza, apareció junto a la reja. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, apoyando un brazo en la verja de madera. Dudé por un segundo antes de alargarle la regadera. Solo no ahogues las flores. Se rió. No prometo nada. Y así comenzó. Pequeños gestos, charlas cada vez más largas, visitas que se volvieron frecuentes. Martín empezó a venir con pequeños obsequios para mi abuela, frutas frescas del mercado, tarros de miel casera. Ella lo adoraba, llamándolo un buen muchacho y pidiéndole que se quedara a tomar el té. Martín se convirtió en parte de nuestra rutina diaria. Lo que no sabía era que, al abrirle las puertas de nuestra casa, estaba dejando entrar algo mucho más peligroso de lo que podía imaginar. El otoño llegó a Sierra Azul con su aire fresco y el crujir de hojas secas bajo los pies. Las mañanas eran frías, pero las tardes aún conservaban el calor suficiente para disfrutar del sol en la plaza del pueblo. Con la llegada del frío, también vino mi deseo de hornear, una tradición que compartía con mi abuela. Siempre decía que los postres caseros no solo alimentaban el cuerpo, sino también el alma. Esa tarde, decidí hacer una tarta especial, con un toque diferente. Buscaba sorprender a mi abuela con un ingrediente inesperado. Mientras la cocina se llenaba del aroma de la mantequilla derretida y la canela, escuché los pasos familiares en la entrada. Martín, huele increíble aquí dentro, dijo desde el umbral de la puerta, con una sonrisa relajada. Se había vuelto algo habitual que entrara sin necesidad de tocar. Al principio, no le di importancia. Martín se había convertido en una presencia constante en nuestra casa, alguien en quien confiábamos. Adivina el ingrediente secreto, le desafié, levantando una ceja con diversión. Él se acercó a la mesa, inclinándose sobre la tarta aún caliente. Con un gesto juguetón, pasó un dedo por el relleno y lo llevó a su boca. Dulce como membrillo, dijo, su mirada fijándose en la mía. Me reí. Casi, pero no. Frunció el ceño, pensativo. ¿Durazno? Negué con la cabeza. No. Probó otro bocado y fingió desesperación. Me rindo. Dímelo ya. ¿Es calabaza? Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Calabaza? Nunca hubiera imaginado eso en una tarta, pero está increíble.
Nos sentamos a la mesa, compartiendo la tarta mientras mi abuela nos observaba con una sonrisa. A veces hacía comentarios graciosos sobre Martín, diciendo que parecía un nieto adoptado. Él se reía y seguía el juego, lo que la hacía muy feliz. Después de aquel día, su presencia en nuestra casa se hizo más frecuente. Ayudaba a reparar cosas, traía leña para la chimenea y, algunas noches, se quedaba escuchando las historias de mi abuela mientras tejía junto a la ventana. Pero había algo que me inquietaba. A veces, sentía que Martín me observaba de más. Pequeñas cosas, como su mirada siguiéndome cuando pensaba que no me daba cuenta, o el modo en que sus respuestas a veces parecían perfectamente calculadas. Tal vez era solo mi imaginación. Tal vez era solo mi mente, acostumbrada a la desconfianza de la ciudad, buscando problemas donde no los había. Pero la sensación persistía. El frío comenzó a instalarse en Sierra Azul, y con él llegó el viento seco y las lluvias ocasionales. Fue en una de esas noches frías cuando mi cuerpo finalmente cedió al agotamiento y me enfermé. Todo empezó con un simple resfriado, pero en cuestión de horas, la fiebre subió tanto que me costaba incluso mantenerme en pie. Mi abuela, preocupada, llamó a mi abuelo Fernando, quien vivía en un pueblo cercano, para que viniera a ayudar. No era una visita común. Mi abuelo y yo no habíamos tenido la mejor relación en los últimos años. Desde la muerte de mi madre, había habido distancia entre nosotros. Él nunca había sido un hombre muy cariñoso ni expresivo, pero mi abuela confiaba en él y, en ese momento, cualquier ayuda era bienvenida. Escuché su llegada a la casa desde la habitación donde estaba acostada. El sonido de su voz grave llenó el pasillo, mezclándose con las palabras tranquilizadoras de mi abuela. Aunque apenas podía mantener los ojos abiertos, sentí su presencia acercándose. «Voy a revisarte, niña», dijo su voz ronca cuando entró en la habitación. Lo vi a través de mi visión nublada, alto, de manos grandes y firmes, con su chaqueta gruesa aún cubierta de gotas de lluvia. Se acercó a la cama y colocó una mano en mi frente, asintiendo con un gesto serio. «Fiebre alta», murmuró. «¿Crees que debamos llevarla al médico?», preguntó mi abuela, con evidente preocupación. Pero el abuelo negó con la cabeza. «Tengo algo que la ayudará», dijo con confianza, sacando su viejo maletín de cuero negro. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando lo vi abrirlo y sacar una enorme jeringa con una aguja que parecía de otro siglo. Era grotesca, larga y brillante bajo la luz tenue de la lámpara. Mis ojos se abrieron de par en par. «No, no, no», grité, intentando alejarme, aunque mi cuerpo apenas tenía fuerzas para moverse. «Tranquila, niña, es solo una inyección», dijo con calma, pero para mí, aquello parecía una herramienta de tortura sacada de una película de terror. «Es demasiado grande», protesté, mi voz quebrada entre la fiebre y el miedo. Mi abuela trató de calmarme. «Es para bajarte la fiebre, cariño. Tu abuelo sabe lo que hace». Pero yo no quería saber nada de esa aguja monstruosa. Mi mente febril ya imaginaba el dolor que sentiría cuando la aguja perforara mi piel. Intenté alejarme aún más, pero mi abuelo era rápido. «Déjame hacer mi trabajo», dijo con autoridad, sosteniendo mi brazo con una mano fuerte. En ese momento, alguien más entró a la habitación. Martín. Se detuvo en la puerta al ver la escena. «¿Está todo bien aquí?», preguntó, con una nota de preocupación en la voz. Yo, temblando y al borde del pánico, aproveché su interrupción. «Sácame de aquí. Dile que no me toque con eso». Martín miró la enorme jeringa en la mano de mi abuelo y soltó una carcajada. «Vaya, eso parece un arma de la Segunda Guerra Mundial». Mi abuelo bufó, molesto por el drama. Los jóvenes de hoy en día le tienen miedo a todo. Yo, sin embargo, no veía aquello como una simple exageración. En mi estado febril, la aguja parecía haber crecido aún más. «No quiero. No quiero», insistí, revolviéndome bajo las sábanas. Al final, fue mi abuela quien intervino con dulzura. «Fernando, si no quiere, no la obligues. Podemos darle otra medicina». Mi abuelo suspiró y, tras unos segundos de duda, finalmente guardó la jeringa en su maletín, murmurando algo sobre lo débiles que nos habíamos vuelto. Martín, aún divertido por mi reacción exagerada, se sentó en una silla cerca de la cama. «Si quieres, te puedo hacer un té con miel», ofreció con una sonrisa. Yo,
Aún en shock, simplemente asentí. Prefería 1000 veces un té caliente que enfrentarme a esa monstruosidad de aguja otra vez. El aire en Sierra Azul había cambiado. Al principio, no podía explicar exactamente qué era. No era algo tangible, pero lo sentía en cada rincón de mi cuerpo. Era un presentimiento, un aviso silencioso de que algo no estaba bien. Martín seguía viniendo con frecuencia, ayudando en la casa, acompañando a mi abuela a la tienda y trayendo pequeños regalos. A los ojos de cualquiera, era el vecino perfecto. Pero yo no podía ignorar los detalles. Los silencios demasiado largos cuando le preguntaba sobre su pasado. La forma en que desviaba la mirada cada vez que alguien le hacía preguntas personales. Pequeñas contradicciones en sus historias, detalles que no encajaban. Una tarde, mientras ordenaba papeles en la cocina, encontré un sobre entre los periódicos viejos que mi abuela guardaba junto al teléfono. Estaba arrugado y parecía haber sido abierto y cerrado muchas veces. No sé por qué lo abrí. Tal vez fue el presentimiento. El documento dentro hizo que se me secara la boca. Era un aviso de la policía, una advertencia sobre un hombre que había estado estafando a familias en pueblos cercanos. Alto. Cabello oscuro. Encantador. Con facilidad para ganar la confianza de la gente mayor. Mis manos comenzaron a temblar. Leí la descripción una y otra vez, con la esperanza de que mi mente estuviera jugando una mala pasada. Pero no, el perfil coincidía demasiado con Martín. El corazón me latía tan fuerte que sentí que me ahogaba. Corrí a la ventana y miré hacia su casa. La misma casa en la que había aparecido de la nada unos meses atrás. Se suponía que la había alquilado, pero nunca había visto a nadie más entrar o salir. Nunca había recibido visitas, ni paquetes, ni cartas. Traté de calmarme. No podía acusarlo sin pruebas. Pero tampoco podía ignorar lo que acababa de descubrir. Decidí que al día siguiente hablaría con él, directamente. Quería ver su reacción. Quería comprobar si mi instinto estaba en lo cierto. A la mañana siguiente, cuando lo vi en el mercado, mi piel se erizó. Ya no lo veía como antes. Su sonrisa relajada, su postura confiada, todo me parecía una máscara. Respiré hondo y caminé hacia él. Martín, ¿de dónde dijiste que venías? Su expresión cambió, solo por un instante. Lo suficiente para que lo notara. Oh, de muchos lugares, respondió con una sonrisa. Demasiado fácil, demasiado ensayado. ¿Y antes de venir aquí? Vi la sombra de duda en sus ojos. ¿Por qué preguntas? Su tono seguía siendo amable, pero algo en su mirada se endureció. El aire a mi alrededor pareció volverse más denso. Mi cuerpo entero me gritaba que corriera. Pero me quedé quieta. Y entonces, su sonrisa cambió. Fue sutil, pero ya no parecía amistosa. Era fría. Calculadora. ¿Acaso crees que soy alguien peligroso? Mi corazón dio un vuelco. Intenté sonreír, fingir que mi pregunta había sido casual. No, solo me dio curiosidad. Martín me observó por un momento más, como si intentara leer mi mente. Luego, sonrió de nuevo, como si nada hubiera pasado. Claro. Nos vemos luego. Se dio la vuelta y se alejó. Me quedé allí, con la piel helada y un nudo en el estómago. Sabía que había cometido un error. Él sabía que yo sospechaba. Cerré la puerta de mi habitación con llave y puse una silla contra el picaporte, como si eso pudiera detener a alguien. Pero el miedo no venía de afuera. Venía de la certeza de que algo estaba por pasar. Y tenía razón. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, lo supe de inmediato. El aire estaba extraño. El cajón de los cubiertos estaba abierto, y la caja donde mi abuela guardaba el dinero de emergencia estaba vacía. Mi pecho se tensó. Abuela, ¿has visto a Martín? Ella negó con la cabeza, confundida. Corrí a su casa. La puerta estaba entreabierta. Mi respiración se aceleró. Cuando empujé la puerta y entré, encontré la casa, vacía. No había muebles. No había ropa. Nada. Martín había desaparecido. Lo único que encontré en la mesa de la cocina fue una nota escrita con su caligrafía limpia y elegante. No creas todo lo que lees. Cuídense. El escalofrío que recorrió mi espalda me dejó paralizada. Había sabido que yo descubriría la verdad. Llamamos a la policía, pero ya no había nada que hacer. Se había ido, como un fantasma. Me senté en la terraza con mi abuela esa tarde,
mirando la calle vacía. No hablamos durante un largo rato. Finalmente, ella suspiró y me miró con una sonrisa suave. La gente buena y mala siempre ha existido, niña, dijo con voz tranquila. No podemos dejar que el miedo nos cierre el corazón. Sentí una punzada en el pecho. Pero ahora sé que no se puede confiar en cualquiera, dije en voz baja. Ella apretó mi mano con ternura. No, pero tampoco podemos vivir con miedo. Me quedé en silencio, observando el pueblo. Nunca volvería a confiar tan rápido. Pero también sabía que no podía vivir con paranoia el resto de mi vida. Martín se había llevado nuestro dinero, pero no se llevaría mi paz. Con el tiempo, la herida se cerraría. Aprendería a ser más cautelosa, más atenta. Porque el peligro no siempre viene con una amenaza evidente. A veces, viene con una sonrisa. El pueblo entero habló de lo sucedido. Era imposible caminar por la plaza sin escuchar a alguien murmurando sobre el ladrón que nos engañó a todos. Algunos vecinos decían que siempre habían sospechado de Martín, que su amabilidad era demasiado perfecta para ser real. Otros parecían sinceramente impactados, preguntándose cómo alguien tan agradable y servicial pudo haber resultado ser un estafador sin escrúpulos. Pero yo no tenía cabeza para los rumores. Me sentía atrapada entre la rabia y la vergüenza. Me había engañado a mí misma. Había bajado la guardia, había confiado demasiado rápido. Y ahora, cada noche, Martín volvía en mis pesadillas. Soñaba que lo veía en la casa vacía, observándome con su sonrisa falsa, sus ojos fríos como el acero. En el sueño, yo intentaba gritar, pero mi voz no salía. Cuando me despertaba, estaba cubierta de sudor, con el corazón latiendo desbocado. Me odiaba por seguir pensando en él. Pero el miedo era difícil de borrar. La policía vino varias veces para hacer preguntas. Revisaron la casa de Martín y se llevaron lo poco que quedaba allí. Unas cuantas tazas de café, una camisa olvidada, un viejo mapa con algunas marcas. Pero sabíamos la verdad. Martín nunca dejaría rastros. Estos tipos saben cómo moverse, dijo un agente, cerrando su libreta. Probablemente ya esté en otro pueblo haciendo lo mismo. Esa frase me dejó helada. Ya esté en otro pueblo haciendo lo mismo. ¿A cuántas personas más engañaría? Me imaginé otra familia, en otro pueblo, confiando en su sonrisa falsa. Una abuela como la mía, confiando en su amabilidad. Y me llené de rabia. ¿Podrán atraparlo? Pregunté en voz baja. El agente suspiró. Haremos lo posible. Pero tipos como él desaparecen. Hoy está aquí, mañana quién sabe. Me dieron ganas de gritar. De repente, me di cuenta de lo impotente que me sentía. Los días pasaron, pero la sensación de vacío en mi estómago no se iba. No podía dormir. Cada pequeño ruido en la noche me hacía saltar de la cama. Revisaba la cerradura de la puerta 2, 3, 4 veces antes de acostarme. Pero no era solo paranoia. Era la certeza de que alguien me había quitado la seguridad que una vez tuve. Mi abuela lo notaba. Una noche, mientras yo miraba fijamente la ventana, me habló con dulzura. No dejes que este hombre te robe más de lo que ya se llevó. Cerré los ojos, sintiendo las lágrimas amenazando con salir. No puedo dejar de pensar en él, abuela. No puedo evitar imaginarme que va a volver, o que está haciendo lo mismo en otro lugar. Ella suspiró y me tomó la mano con fuerza. El miedo es natural, pero no puedes vivir atrapada en él. Asentí, aunque no estaba segura de cómo hacerlo. Porque, por primera vez en mi vida, no sabía si podía volver a confiar en alguien. Los días pasaron y se convirtieron en semanas. El invierno llegó, cubriendo Sierra Azul con una brisa helada y cielos grises. Los árboles desnudos parecían sombras contra la niebla, y el pueblo entero se preparaba para la llegada de la Navidad. La vida siguió adelante, pero yo no era la misma. Algo en mí había cambiado. Ya no dejaba las ventanas abiertas como antes. Ya no me sentía tranquila caminando sola de noche. Cada vez que alguien tocaba la puerta inesperadamente, mi corazón saltaba en mi pecho. Martín se había ido, pero me había dejado algo peor que su robo, la sensación de que cualquier persona podía ser un peligro. Una tarde, estaba en la tienda del pueblo ayudando a la dueña a acomodar cajas cuando la campana de la puerta sonó. Un hombre entró. Era alto, de cabello oscuro y ojos claros. Mi cuerpo entero se congeló. Por un segundo, mi mente gritó,
Es él. El aire se hizo denso. El sonido del mundo pareció desvanecerse. Pero no. No era Martín. Disculpe, dijo el hombre, con una sonrisa amable. ¿Sabes si hay algún lugar donde pueda alquilar una habitación por unos meses? La sangre me hirvió. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensarlo. Di un paso atrás, alejándome de él. La dueña de la tienda le sonrió con amabilidad. Ah, sí, joven. Puede hablar con doña Carmen, a veces alquila habitaciones. Él asintió, agradeció y salió por la puerta, sin notar mi reacción. Yo me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome en los oídos. Había reaccionado como si hubiera visto un fantasma. Pero no era Martín. Solo era un desconocido. Me apoyé en el mostrador, tratando de calmar mi respiración. Pero algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que, aunque Martín ya no estaba aquí, seguía controlando mi vida. Había dejado de confiar en la gente. Había dejado que el miedo me definiera. Esa noche, cuando llegué a casa, mi abuela estaba en la terraza. Me senté a su lado, sintiéndome más cansada de lo que había estado en mucho tiempo. Ella me miró con ternura. ¿Todo bien, niña? No respondí de inmediato. Miré la calle vacía, la misma calle donde Martín había caminado tantas veces con su falsa sonrisa y su encanto calculado. Respiré hondo. Sí, me habían engañado. Sí, había confiado en alguien que no lo merecía. Pero no podía seguir viviendo con miedo. Me giré hacia mi abuela y forcé una pequeña sonrisa. Creo que estaré bien. Ella asintió con sabiduría, como si ya lo supiera. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que era verdad. Adiós.